Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Cuestionó mucho al Consejo Nacional Electoral por sus actuaciones. La primera porque, bueno, después de este asesinato no se aplazaron elecciones, el debate igualmente continuó, pero sin la participación de los candidatos del movimiento Construye. En fin, algunas cosas que y quisiera preguntarle a usted como experto electoral, ¿cómo las ha visto y cómo las analiza de cara a estas elecciones? Bienvenido, Fausto. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto el poder comparecer con usted. Lo primero que habría que señalar es que efectivamente el asesinato de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, es una suerte de punto de quiebre de no solamente el proceso electoral que estamos viviendo, sui generis por su naturaleza y sui generis también por una administración de ese proceso que deja mucho que desear por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero no solo desde la fecha del 9 de agosto en que es asesinado Villavicencio, sino desde su propia convocatoria. Una serie de palos de ciego, de hierros, de equivocaciones que fueron minando aún más la confianza, la poca confianza que el pueblo ecuatoriano tiene sobre el organismo electoral. Y en lugar de asumir, digamos actitudes o decisiones que vayan generando algo de confianza y revertir eso, las decisiones que se tomaron después del 9 de agosto contribuyeron a un mayor desgaste. ¿Por qué? Porque eran desatinadas, porque estaban por fuera del sentido común y en algunos casos por fuera de la ley. Entonces, y el ejercicio de los derechos. Esto es lo que ha construido un escenario que le quitan muchísima legitimidad a las elecciones y que desgraciadamente afectará a la legitimidad de quienes resulten electos en esa contienda, ¿no? Sí, creo que este proceso electoral ha develado una profunda crisis de la democracia en todos los ámbitos. Obviamente es más evidente en el sistema de partidos políticos, el sistema de representación, la autoridad electoral, pero no deja de mostrarnos el asesinato de Fernando Villavicencio una profunda crisis en la Policía Nacional, incapaz de, digamos, precautelar la vida de ese candidato y de otros candidatos, pero adicionalmente, donde en los informes iniciales existen contradicciones muy graves entre lo que dice el comandante de la policía y lo que dicen pues el propio ex comandante de la policía y ex ministro hoy candidato respecto de la seguridad de Villavicencio, por ejemplo. De tal suerte que las cosas pues van bastante mal en ese sentido. Sin querer referirme, pero los diré de manera general, esa crisis de la democracia, de las instituciones de la democracia, está en todas partes en este momento también. Hoy, digamos, la percibimos de manera directa a lo que tiene que ver con el proceso electoral. Pero eso no quiere decir que no existe, ¿no? Bueno, cárceles, delincuencia, asesinatos, justicia que no funciona, el Consejo de Participación Ciudadana cooptado, en fin, o sea, estamos llegando a una situación de tocar fondo, ¿no? Y eso es grave. Bien, ahora Fausto, centrándonos en las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, ¿qué debieron hacer, por ejemplo, después del asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Cómo debían moverse las cosas? Usted en una entrevista para Teleamazonas mencionaba que la ley en realidad no dice que no se podían aplazar el proceso electoral o las elecciones. ¿Cómo tuvo que actuar o cómo debía actuar el Consejo Nacional Electoral en estos casos que bueno, no han ocurrido en el país? Primero debía actuar en colectivo, tomar decisiones en colectivo, tomar decisiones en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y eso desgraciadamente no existió. Y se tomaron decisiones por parte de la presidenta junto al presidente de la República
que por más presidente de la República que sea, no puede decidir lo que hace o deja de hacer una función del Estado, como efectivamente es la función electoral. Y la señora presidenta nunca convocó a una reunión del Pleno del Consejo para tomar las decisiones que sean las más pertinentes. Mi punto de vista es que, efectivamente, como usted lo ha señalado, debió diferirse la fecha del sufragio. ¿Para qué? Para garantizar lo que hoy hemos vivido. Yo lo dije el 10 de agosto a las 8 de la mañana, para evitar que la competencia electoral de quien vaya a reemplazar a Villavicencio como candidato tenga algo de equidad, que tenga alguna posibilidad de una competencia en equidad, o al menos de una competencia en igualdad de condiciones, por lo menos en el debate, pero no solo el debate, la promoción electoral. Entonces, cuando se toman decisiones apresuradas, seguramente se lo hace entre otras razones, porque no se mira la integralidad del conflicto, la integralidad del ejercicio de los derechos, que es responsabilidad de la autoridad electoral, en este caso, de garantizar que haya allí. Hay una norma en la Constitución que dice que las elecciones deberán ser convocadas para 90 días. La Constitución se cumplió, se convocó para 90 días, pero este es un elemento extraordinario, ¿no es cierto?, que amerita una modificación al calendario electoral. ¿Para qué? Para el ejercicio de los derechos plenos de elegir, ser elegido, equidad en la competencia, transparencia en el proceso, que son los derechos y los principios que desgraciadamente han sido afectados en esta ocasión y deslegitimado efectivamente el proceso electoral, como lo dije al inicio. ¿Qué podría ser el movimiento Construye en este caso si es que se afectaron sus derechos de participación, Fausto? Bueno, resulta bastante, digamos, complejo ya para ellos en este momento, en donde sus derechos ya fueron afectados. Eso no creo que pueda plantearse como, por ejemplo, en un elemento que pueda permitir el plantear una nulidad de las elecciones. Creo que tendrán que denunciarlo, tendrán que efectivamente insistir, buscar el cómo hacer mirar a la gente sus derechos restringidos y su derecho a que la gente pueda votar por ellos. Entonces, efectivamente, entiendo que eso estarán haciendo. Lógicamente, el tiempo queda absolutamente corto, totalmente corto, pero eso es lo que pueden hacer. Esperemos que una vez que el día de ayer ha sido calificada la decisión y, la calificación de la candidatura, está calificada por parte del CNE, hay que esperar 3 días, hoy, mañana y el sábado, Llega para con las saber si se presenta o no un recurso ante el contencioso electoral. Y la miseria humana demostrada por la Revolución Ciudadana nos dice que podría ser que lo hagan. El haber planteado la propia objeción por parte de Marcela Aguinaga devela una podredumbre en el sistema de partidos políticos, la que avanza a todos, pero unos más y otros menos, unos con unas características distintas, pero en este caso yo lo he calificado desde el momento en que conocí, es una actitud de miseria humana, que no es justo que se incorpore este tipo de actitudes y de sentimientos para el proceso electoral, pero que adicionalmente es probable que el efecto que produzca sea el efecto totalmente contrario al que querían. ¿Por qué? Porque la votación, Verónica, no deja de ser un acto eminentemente emotivo en el Ecuador y en todas partes del mundo, y tal vez en el Ecuador más que en otras partes, justamente por las características que le incorporan al sistema elementos caudillescos como los de Rafael Correa. Los caudillos apelan ¿a qué? A las emociones. Y la muerte de un candidato, el asesinato de un candidato, el luto que eso debe
digamos, provocar, y el irrespeto a esa memoria y a ese luto puede producir una mayor, y de hecho estoy seguro que produjo una mayor carga de emotividad y un efecto natural de rechazar, inclusive de rechazar la candidatura por la cual ya habían decidido, que era el caso de Luisa González. No es no deja de ser cierto aquellas afirmaciones que la preferencia electoral de la Revolución Ciudadana empezó a decrecer. Tan cierto es que el propio Rafael Correa reconoce en su cuenta, del ex Twitter, de la cuenta de X, ¿no es cierto?, supuestamente una merma de 3 puntos, y si lo dice Correa que es 3, deben ser 9. Entonces, efectivamente, creo que le salió el tiro por la culata, pero uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Habrá que esperar hasta el sábado a ver si es que existe o no la objeción, pero independientemente de que haya o no la objeción, hay que dejar claro, los votos que la gente emita el día domingo en el casillero de Fernando Villavicencio, porque estará además su fotografía, serán válidos para las candidaturas que están en proceso de inscripción. El Así sea propio que el Consejo sábado Fausto llegue una impugnación al Tribunal Contencioso Electoral. independientemente de aquello, porque vea, en febrero de este año, en las elecciones de alcaldes, el día sábado antes de las elecciones fue asesinado el candidato a alcalde de Puerto López. Claro, y ganó en post-mortem. La candidatura, claro, y ganó, en la papeleta ganó, y la candidatura de quien le sucedió, que es la actual alcaldesa, fue calificada el 17 de febrero, recién la resolución, y que igual, digamos, no acudieron al contencioso electoral. Pero como era candidatura a nivel local, calificó primero la Junta Provincial Electoral de Manabí, y ahí se interpuso una objeción, y luego entonces subió en grado ¿cómo se llama? Al CNE, y el CNE la calificó. Y luego de que estuvo en firma, pues se le posesionó como candidata electa a la candidata, que su candidatura quedó en firme 3 días después del 17, es decir, el 20 de febrero. De tal suerte que hay ese antecedente que nos permite decir que esto no va a ser óbice, el se presente o no se presente, para que los votos que se depositen por Villavicencio sean para Cristian Zurita y Verónica González. Y Andrea González. Fausto, hablando de Andrea estas González. elecciones, bueno, ¿qué debería cambiar? Me imagino que el asesinato de Fernando de Vicencio deja muchas lecciones. ¿Y qué debería cambiar en la democracia, en las leyes, para que, bueno, este tipo de cosas no vuelvan a suceder en nuestro país? Bueno, lo que debe cambiar es fundamentalmente la conducta de los actores, más allá de las normas. El problema no es de normas, el problema es de la ética en el ejercicio de lo público, Verónica. Y pues creo que hacia allá habrá que apuntar, pero ese es un proceso bastante complejo. Yo creo que en eso hay que buscar acuerdos, unidad, alianzas, en perspectiva de la democracia del país. Hasta aquí puedo avanzar porque tengo otro compromiso, querida Verónica, y le agradezco muchísimo el espacio que me ha concedido.